Continuando con el programa, presentamos al siguiente expositor. Es Julio César Valencia Castillo. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es director del grupo de pigmentación de NIH de Bethesda de Estados Unidos. Pertenece al staff científico del Laboratorio de Biología Celular del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos. Bien, lo presentamos con el tema Análisis proteómico de melanosomas revela nuevos marcadores para diagnosticar melanoma humano. Muchas gracias. Debo primeramente agradecer a los organizadores por darnos la oportunidad de venir y presentar nuestro trabajo en el país. Como ustedes le habrán escuchado, el tema de pigmentación es bastante interesante y ahora les voy a dar cómo estamos utilizando la pigmentación en humanos. Estos son los temas que voy a tocar el día de hoy: la pigmentación y la evolución humana, la piel, melanocitos, melanoma, el descubrimiento del proteoma en los melanosomas, los nuevos biomarcadores y las aplicaciones que tiene biología de la pigmentación y algunas breves conclusiones. Gracias. Como ustedes verán, entre todas las características humanas, podemos considerar que la pigmentación es aquella que caracteriza y da a la sociedad humana una diferencia que ha sido capaz de dividir al mundo en muchas formas y ha creado una condición, clases sociales, y ha evolucionado y ha dado ha dejado una gran marca en la evolución humana. Como ustedes verán, este es un mapa que muestra los diferentes tipos de pigmentación de acuerdo a la etapa cromática de von Ruschen, y pueden observar que típicamente los países en desarrollo con tez más clara se encuentran en la parte norte y en la parte sur los países de menor desarrollo. Sin embargo, esto hoy en día ha cambiado mucho debido a la gran migración y a las grandes migraciones de la población y a la globalización mundial. La pigmentación, entonces, es una característica en la cual vamos a obtener como especie la capacidad de nos permitir una defensa frente al ambiente. Entonces, como verán acá, hay diferentes tipos de pigmentación que pueden ser dadas entre muchas especies, especialmente en mamíferos. Y ustedes verán que en un mismo lugar, esto fue tomado en uno de nuestros laboratorios, pueden encontrarse todas las características de pigmentación y esto fue dado de científicos, y podrán observar una característica importante: es que todas estas diferencias, cuando uno mira a las células que producen la pigmentación, no existe mayor número de melanocitos en este caso, sino que esto es dado a la eficiencia en la cual este proceso es llevado hacia la piel. En la piel tenemos una célula que se llama los melanocitos, que está encargada de interaccionar con los queratinocitos en la parte superior de la piel. La interacción entre un melanocito, la siguiente por favor, la interacción de un melanocito y más o menos 36 queratinocitos es considerada lo que es la unidad epidermal de melanina. Estos melanocitos son capaces de producir la sustancia melanina, es un biopolímero bastante complejo y que es insoluble, y que es transferido a través de las dendritas hacia los queratinocitos y producen las primeras fuentes de defensa ante la radiación ultravioleta. Los melanocitos son responsables por el color de los ojos, la piel y el cabello, pero además encuentran melanocitos fuera de la piel. Uno de los ejemplos más importantes es en el oído medio, donde son encargados de regular la audición. Creo que dentro de todo el aspecto
evolución humana, la melanina es aquella que provee la radiación ultravioleta y es la habilidad que vamos a observar. Siguiente. Este es un ejemplo que mi laboratorio publicó, en el cual uno muestra el efecto en el cual la radiación ultravioleta, los diferentes tipos de radio ultravioleta A o B, tiene sobre la distribución de estos melanocitos. Ustedes pueden observar acá las capas de la piel y se observa con una pseudocoloración cómo es que la melanina va siendo distribuida diferentemente de acuerdo al tipo de radiación ultravioleta que va recibiendo. Uno de los eventos más importantes es que la melanina llega a estar ubicada encima de los queratinocitos, lo que ustedes ven acá, que se llama capping, que es una especie de un gorro de protección sobre el núcleo para proteger el contenido del DNA y evitar así el daño. La siguiente. Pero ¿qué es el melanosoma? ¿Cómo nosotros transferimos esto? Entonces, el melanosoma es una organela que se forma en 4 etapas. La primera es la generación, la siguiente por favor, viene una proteína que se llama GP100, que es cortada y que luego genera la generación de fibras. Lo que ustedes ven acá son fibras y que en un aspecto tridimensional comienza la formación de esta organela. Siguiente por favor. Y toma una nueva forma elongada y estas fibras comienzan a generar una especie de espacios para que luego, la siguiente por favor, estas fibras, como verán, son como los estantes de un libro, comienzan a ser integradas en forma paralela. Y siguiente. Para luego esperar al ingreso de enzimas capaces de formar la melanina. Y siguiente. Y que van a dar lugar al final a la formación de este biopolímero. La siguiente. La melanina se comienza a ubicar dentro de estas fibras, entonces van llenando los espacios que se van formando, siguiente, hasta llegar al estado número 4, que es de mayor pigmentación, en el cual la melanina cubre todas las fibras que están en este lugar. Les hago notar que una vez que la melanina ha cubierto esto, es muy difícil liberar o conocer qué es lo que ha habido previamente ahí. Siguiente. ¿Cómo utilizamos esto para el melanoma? El melanoma representa solo el 4% de todos los cánceres de la piel, pero causa el 80% de las muertes por esta causa. Siguiente. El melanoma se produce por la proliferación anormal de melanocitos en la base de la epidermis y que en muchos casos está asociada con la formación de los nevus son los lunares, algunos lunares, en los cuales hay mutaciones celulares que son capaces de generar. Sin embargo, hay formación de melanomas no relacionadas a los lunares. El melanoma se forma en 2 etapas, la fase radial, y ya está la fase vertical. La fase radial es una invasión hacia la epidermis y la fase vertical genera invasión en la dermis. Siguiente. Pero uno de los puntos es que estos melanomas tienen las células que están ahí toman un pool de mutaciones genéticas que afectan varios procesos claves de sobrevivencia. Por lo tanto, el tumor de melanoma tiene varios clones. Son grupos celulares que están unidos dentro de uno solo como unidad y que no se les puede identificar como una unidad. Bien. Entonces, la identificación de marcadores tumorales útiles para esta detección temprana es bastante difícil, porque mientras se puede detectar a un grupo, el otro grupo pasa desapercibido. Entonces, lo que se está haciendo actualmente son técnicas de gran escala para medir la expresión genética y buscar un patrón genético que sea capaz de identificar a la mayoría de estos clones. Y lo que se hace es differential hybridization, RNA fingerprinting, otra cosa que se llama SAGE, que es Serial Analysis Gene Expression, y CNA Microarray Technology. Entonces, lo que buscamos es tener un fenotipo celular que resulte de todas estas proteínas, de estas formas.
Y en un caso determinado lo que hemos encontrado es que en muchos casos la cantidad de proteínas que puede tener no corresponde al nivel de RNA. Entonces esa diferencia clave hace que todos estos approach, hace que estos medios tengan una limitación, porque al final lo que vamos a buscar es que la cantidad de proteínas que se encuentran activas es lo que va a determinar el proteoma. Esto es un slide que nos muestra el proceso de formación o evolución hacia el metastatic melanoma, la formación de melanoma. Una de las características es que, en este caso, tomando el dysplastic nevi, hay un estado premaligno en la fase temprana, pero este estado ya se encuentra en diferentes mutaciones, luego la etapa local invasiva maligna, con un grupo mayor de mutaciones, hasta que llega a la parte metastática. La siguiente. Sin embargo, para poder hacer un diagnóstico preciso, lo que necesitamos es tratar de ubicar a las células de melanoma en las etapas primarias, en las cuales todavía no han llegado a invadir o se han diseminado. Entonces, siguiente. Una de las características que se ve es que estas células, al pasar entre estas etapas, pierden esa capacidad de formar melanina, pierden la capacidad de expresar el pigmento y, por lo tanto, pierden sus antígenos de diferenciación. En este caso, en las diferentes investigaciones mundiales, 4 de las proteínas más importantes en el diagnóstico de melanoma y que están actualmente involucradas en la generación de vacunas, como GP100, tirosinasa, melanine-MAR1, todos ellos son marcadores de diferenciación de melanomas. Entonces, si las células pierden esos marcadores, es imposible que las vacunas tengan algún tipo de éxito en el tratamiento. La siguiente. Continuar. Entonces, han habido esfuerzos en la búsqueda de estos antígenos o marcadores científicos, biomarcadores, tomando otras fuentes, y han logrado detectar una serie de biomarcadores que vienen tanto en humanos como en ratones, que vienen de diferentes fuentes, como son las sustancias secretadas en la piel, en la sangre, han tomado parte de los tumores y han generado estos marcadores. Lamentablemente, estos marcadores, como ustedes podrán ver acá, todos ellos son marcadores que son muy inespecíficos, que pueden ser encontrados en otros tipos de tumores, que pueden ser parte del proceso reactivo inmunológico. Entonces esto hace una limitación hacia el tratamiento. Todos ellos han sido detectados en base a la tecnología de separación de proteínas y el análisis por espectrometría de masa. La siguiente. Entonces nosotros, en base a esto, nosotros decidimos buscar cuál es el proteoma de los melanosomas y poder definir así algo que sea más específico para melanomas. El término de proteoma deriva de proteos, proteínas, y genomas, genes. El proteoma está constituido por todas las proteínas expresadas por un genoma, célula, tejido u organismo. Específicamente se refiere al set de proteínas expresadas en un determinado tiempo y condiciones. Este proteoma cambia de acuerdo a las diferentes condiciones que tiene que enfrentar el tumor, la célula o inclusive organismos normales. El proteoma es más grande que el genoma, y esto es una cosa muy importante, especialmente en eucariotes. Hay más proteínas que genes, debido a que cada proteína un solo gen puede generar 2 o 3 proteínas, lo que se llama el splicing. Y como las modificaciones, y cada proteína puede ser modificada varias veces en forma de que pueda tener diferentes aplicaciones. Entonces, esto hace aún más difícil la identificación de algo mucho más específico. Siguiente. El término proteomics, que ese término es lo que nosotros hemos estudiado, es el estudio sistemático del total de proteínas codificadas y expresadas por un genoma celular tejido orgánico. La siguiente, que en este caso vendría a ser el melanosoma. Entonces, normalmente una técnica de proteomics tiene los diferentes pasos. Es la evolución de la muestra, que puede ser tejido sin cultivo,
Las células en cultivo pueden venir de animales, pueden ser la generación de melanomas, tumores en animales, o pueden ser venir de tumores aislados de seres humanos. Luego de eso se hace un proceso de digestión porque se va a utilizar el sistema de espectroscopía de masa y se hace un sistema de digestión de las diferentes proteínas para luego pasar a los analizadores y puedan ser detectadas esas proteínas de acuerdo a sus aminoácidos, lo cual le da una imagen para identificación. Luego y al final se genera una base de datos que pueda ponerlas todas en orden y las podamos analizar. La siguiente. Normalmente los proteomics se utiliza en investigación clínica y investigación básica en cáncer. Ahí, como les he dicho, toma una serie de materiales, se genera una serie de eventos luego de análisis de espectroscopía y el outcome, lo que nosotros vamos a tener sobre eso es generación de marcadores diagnósticos, la búsqueda de biomarkers y conocer más acerca de la biología del tumor. Todo esto va a derivar en el caso de que haya diagnóstico, en el screening, el diagnóstico, el pronóstico, la terapia, la eficacia de la droga, la clasificación, el monitoreo de cómo se deben hacer los diferentes procesos terapéuticos. Y en el segundo orden es la biología del tumor, cuáles son las señales dentro de las células, todos los eventos post-transcripcionales, las interacciones entre diferentes proteínas y los diferentes subproteomics que son los que nos van a catalogar un tumor. ¿Sí? Entonces, nuestro primer objetivo era sacar de las células los melanosomas de una manera altamente pura. Para eso utilizamos una técnica que es por separación de sucrosa, la siguiente. Utilizamos diferentes densidades de sucrosa y podemos aislar una de ellas son los estadios número 2, los estadios número 4 y luego para los estadios más tempranos, el estadio temprano número 1 en el cual las células son, la organela es más liviana y que puede ser confundida con otras organelas, hicimos un segundo gradiente de sucrosa y pudimos obtener una muestra. La siguiente. Como verán acá, esto es después de la centrifugación, estas son las diferentes bandas que obtuvimos, la siguiente. Y pasamos a la comprobación a través de microscopía electrónica de que efectivamente teníamos las organelas que les he mostrado, la siguiente. Entonces podemos comprobar que tenemos organelas del estadio temprano y organelas del estadio tardío, la mayoría de ellas pertenecen a ellos altamente melanizadas, la siguiente. Luego, una vez que habíamos aislado las células con melanina, teníamos que quitar la melanina para poder analizar las proteínas que se encontraban ahí. Entonces, tuvimos que valernos de una propiedad que tiene la melanina, que es la capacidad de fijar el hierro. Entonces pusimos la muestras con melanina después de hacer una predigestión en una columna de AIMA que estuvo bañada con una sustancia rica en hierro. Luego se hizo un lavado y se hizo un proceso de selección con HPLC para luego poner la melanina y dejarla atrapada la melanina de tal manera que las proteínas que estuvieron relacionadas con eso puedan pasar y ser capaces de ser analizadas a través de la espectroscopía de masa. La siguiente. Luego de eso, todas las señales que obtuvimos, tuvimos que generar un sistema de análisis que se llamó el iPro Express y esto nos permitió detectar 2.298 señales de proteínas y se generó una lista de genes, siguiente, en el cual fueron confrontadas con un sistema que se llama el UniProt y iProClass con la finalidad de no solamente ubicar la proteína, pero así también ponerla en las diferentes vías en las cuales esa proteína actúa. La siguiente. Luego de los procesos de verificación pudimos comprobar que habíamos identificado 1.438 proteínas. Cada una de ellas fue identificada por más de 1 o 2 señales de péptidos. La siguiente. Y luego de ello pudimos ponerla en una tabla y pudimos dar una serie de datos acerca de su
función, en dónde es que estaba, cuál es su gene ontology, cuál es su derivación funcional, la siguiente. Y toda esta base de datos puede ser, tiene acceso, cualquiera de ustedes puede tener acceso gratis a ella, en esta dirección. La siguiente. ¿En qué estaba la base de datos? La base de datos nos iba a dar es esta de acá, y nos va a dar diferentes grupos. La siguiente. Un grupo de proteínas que van a ser residentes en el melanosoma, que fueron comunes para diferentes estadios. El siguiente. Un grupo de proteínas que están relacionadas con melanosomas, que son proteínas que pueden estar, venir e ir, y otras proteínas que son relacionadas con la pigmentación, que son únicas en las células que son altamente pigmentadas. La siguiente. Luego de eso, teníamos que confirmar que efectivamente la identidad de los melanosomas, las proteínas que estábamos identificando realmente pertenecían a melanosomas y no a otras proteínas, a otras organelas. Entonces lo que generamos hicimos una mezcla de los proteomas de otras organelas que están relacionadas a melanosomas, como son los gránulos de neuromelanina, los exosomas, cinatosomas, de plaquetas, lisosomas, y pudimos encontrar la siguiente, por favor, que en los melanosomas son bastante relacionados a los gránulos de neuromelanina, algo que nosotros esperábamos. La siguiente. Y que los estadios tempranos también eran, el estadio 1 era el que más se parecía entre todos. El siguiente. Pero los estadios tardíos, en los cuales ya había alto grado de diferenciación, eran ya bastante limitados y que se separaban grandemente de otras estructuras u organelas, lo que nos permitía esto confirmar de que estábamos efectivamente aislando melanosomas y podíamos hacer el análisis de ellos. Siguiente. Este es otro esquema en el cual nosotros confirmamos que las organelas relacionadas con endosomas y lisosomas con sus diferentes marcadores y el análisis de las diferentes otras líneas celulares similares. Siguiente. Cada uno de ellos tenía su set único de proteínas y que las podíamos diferenciar. De tal manera que al final podíamos hacer la comprobación de que estábamos al frente de una muestra que era altamente rica en melanosomas y que podíamos analizar. La siguiente. Lo primero que se hizo fue la tercera validación. El tercer nivel de validación era confirmar que algunos de los genes que habían sido encontrados en el pelaje de ratones podían haberse encontrado como proteínas de melanosomas. Y efectivamente encontramos muchos de ellos que estaban relacionados con diferentes genes en ratones y que tenían funciones relacionadas a la pigmentación. Y más importante, esto nos permitía a nosotros decir que nuestra muestra era capaz de ser estudiada en un alto grado de confiabilidad. La siguiente. De la lista parcial de proteínas que nosotros encontramos, nos enfocamos en este grupo. Unos que son del estadio temprano y de los estadios tardíos, en los cuales podíamos encontrar proteínas motoras, de transporte, sorting macular, y finalmente podemos encontrar un grupo de proteínas que también estaban relacionadas a eso, pero que impedían la maduración de los melanosomas y que están relacionadas con enfermedades de hipopigmentación. La siguiente. Uno de esos grupos eran las RAG, son unas ATPasas que están, como ustedes verán en este esquema de la célula, están involucradas en todos los mecanismos de transporte de proteínas. Entonces, la siguiente, nosotros pudimos encontrar la siguiente, que existían cerca de 12 tipos diferentes de RAPs involucradas en la formación de melanosomas. Y dentro de todos los RAPs que pudimos encontrar, nos enfocamos en el RAP 5A, que es el 5B, que interacciona con un marcador de R-endosoma para el mantenimiento de la biogénesis de estos melanosomas. Entonces, ¿por qué? Porque estaba expresado en
todos los melanosomas y muy importante, estaba presente en todos ellos. Siguiente. Un primer análisis utilizando una técnica de Western blotting de las diferentes fracciones que encontramos, muestra que el RAF5A se encuentra efectivamente enriquecida en la muestra número 1 y posteriormente enriquecida en la muestra número 3, pero era constante en todos los melanosomas, en comparación con otros marcadores que solamente eran marcadores para melanosomas tempranos o para melanosomas tardíos. El siguiente. Utilizamos la técnica de confocal microscopy, en el cual pudimos comparar que RAPS5 estaba relacionado con que está acá, ustedes lo pueden ver en verde, estaba relacionado con la proteína GP100, que fue identificado utilizando el anticuerpo PEP13 y está acá en rojo, y hay un alto índice de colocalización que se ve en amarillo. La siguiente. Al final del análisis, nosotros pudimos encontrar que en el estadio primario, basado en esta leyenda de proteínas que son identificadas nuevas, que son proteínas nuevas identificadas y validadas, otras que son relacionadas con el color en mouse, y algunas proteínas nuevas que estaban propuestas, pudimos observar que existen un grupo de proteínas nuevas en el estadio 1, el siguiente, importantes para el estadio 2, el siguiente, e importantes para el estadio 4, todas ellas diferentes dependiendo del tipo de función que estos melanosomas pueden ir adquiriendo dentro de su maduración. La siguiente. Pero ¿qué podemos sacar entonces como nuevos biomarcadores para melanomas? Una de las características celulares es que dentro de cada célula las organelas se mueven, van y vienen, hay una especie de vía expresa que les permite moverse a un lado a otro. Entonces definimos transporte como la habilidad de mover vesículas o organelas a lugares específicos. La siguiente. El tráfico, que es la habilidad de una célula de transportar moléculas de acuerdo a su función a un lugar determinado. La siguiente. El tráfico específico es la entrega de una molécula hacia un lugar determinado. La siguiente. Y el tráfico dinámico, que permite a una célula, en el caso que haya un accidente en una de las vías principales, bypassear esta vía de tal manera de hacer el delivery. El siguiente. Vamos a ver qué hemos encontrado como nuevo en la parte de transporte. La siguiente. Nosotros identificamos en esta tabla pueden encontrar las nuevas proteínas que nosotros hemos identificado como involucradas en el transporte de los diferentes estadios de melanosomas y que están involucradas en el transporte de melanosomas. Siguiente. Aquí pudimos comprobar utilizando microscopía de confocal que las diferentes proteínas nuevas estaban relacionadas a los marcadores de melanosomas, como es la tirosinasa en rojo y unas proteínas motoras en verde. Y se puede observar cómo estas proteínas colocalizan y cada uno de estos puntos que encuentran están relacionados con los melanosomas. La siguiente. Al final pudimos encontrar que había proteínas que estaban encargadas de llevar inicialmente la formación de proteínas dentro del retículo endoplásmico, el Golgi, pero luego al llegar a formar el melanosoma había un grupo de proteínas que estaban directamente involucradas en el transporte y ellas eran incorporadas de acuerdo al tipo de maduración que iban recibiendo. De tal manera que si uno quería formar hasta el estadio 4, tenía que ir ir incorporando una serie de proteínas y que le va a permitir moverse dentro de esta vía celular. Sin embargo, si los melanosomas no llegaban a madurar completamente, estas proteínas nuevas no iban incorporándose de tal manera que no permitían el avance en el stop, generar un stop y también la degradación de los melanosomas. Esto está siendo utilizado para la evaluación de por qué en ciertas enfermedades se alteran los tipos de pigmentación. 2 minutos. Okay. La siguiente. Entonces en general hay una serie de mecanismos relacionados. La siguiente. Pudimos también, a la siguiente,
también están encargados, estaban relacionados con la formación de los melanosomas, en este caso la proteína female 17 a nivel celular, la siguiente, y poder determinar que en este caso había la deficiencia de una de las subunidades de la proteína 1, la siguiente, de tal manera que la proteína 1, el complejo 1B no se encontraba en unas células que eran no pigmentadas, pero que cuando reintroducíamos la proteína podíamos rescatar el tráfico. Como ustedes ven, el tráfico estaba limitado acá, solamente en la parte central, pero luego, después de reincorporar la proteína puede alcanzar la membrana celular. Entonces esto comprueba que efectivamente se puede revertir ciertas enfermedades bajo el conocimiento de estas formas específicas de proteínas. La siguiente. Finalmente, una de las causas más importantes de falla en la terapéutica de melanoma es la resistencia a los diferentes tratamientos quimioterápicos. Entonces, estas resistencias se dan por una serie de cosas, pero uno de los factores más importantes es la expresión de estas proteínas, que son proteínas de multiresistencia a drogas, y que se les conoce como ABC. La identificación de genes o de signatures o grupos de ABC proteins en cáncer es particularmente importante porque puede mejorar. Si nosotros sabemos qué tipo de proteínas están expresadas en un tipo de tumor, podemos decirle al paciente cuál es el tipo de terapia farmacológica que le va a hacer mejor y que no le va a producir tanto daño al siguiente. Nosotros pudimos identificar que habían 4 de estos cassettes en nuestra línea celular pigmentada. El siguiente. Uno de ellos era el ABCC2. Está asociado con el trabajo con cisplatina, bimplatina, que es una terapia que utiliza quimioterapia alterna para melanoma. El siguiente. Y que, por ejemplo, cuando se le daba a los pacientes, a las células, estas células se les daba, la cisplatina había sido marcada en rojo con Alexa Fluor, y se ve que, como ustedes verán, las células que son altamente pigmentadas, la cisplatina se quedaba afuera y no llegaba al núcleo, de tal manera que las células se protegían y no había daño celular. Y de tal manera que estaban las células, la quimioterapia que tiene para matar a las células necesita llegar al núcleo, no llegaba. Siguiente. Y veían ustedes que en las curvas de crecimiento, las células que mantenían los melanosomas inactivos comparados con aquellas que no tenían melanosomas, realmente podían sobrevivir a esto debido a los melanosomas. Lo más menos que la siguiente. ¿Y qué había pasado? Que una vez que se forman los melanosomas capturan la droga dentro de ellos, y una vez que está adentro, utilizan los sistemas de secreción de melanosomas para evitar y liberar a la célula de la droga. Se hace la exportación de la droga y de tal manera le da una resistencia a las células de melanoma. La siguiente. Las conclusiones. El análisis profundo del perfil proteómico de los melanosomas revela su complejidad e importancia en la biología humana y genera una de las expectativas más importantes de que podamos hacer una personalización de la proteína, de los tumores, y que podamos llegar a decir ya no una quimioterapia única para un grupo de personas, no para todas las personas, sino una quimioterapia específica para una persona o un grupo de personas que comparten un mismo signo. Nuestro estudio demuestra que el perfil proteómico es una fuente importante de nuevos marcadores para el diagnóstico y más importante para el tratamiento de melanoma. El siguiente. Este estudio fue dado con nuestros colaboradores en nuestro laboratorio, en la unidad de STEM Cells, en el laboratorio de patología y en la unidad de resistencia a la droga. Trabajamos con la Universidad de Washington para la formación de la base de datos, con la Universidad de Virginia para el análisis de microscopía electrónica y con la Universidad de Wisconsin-Stout para la generación de modelos animales y poder determinar en vivo estas nuevas proteínas. La siguiente. Este es nuestro laboratorio. Agradezco a mi jefe, Dr. Vincent Hearing, que es el jefe de nuestro laboratorio, y este es el grupo de muchachos que trabajan con nosotros. Muchas gracias.